Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía de su programa Arequipa en Comunión. Un saludo desde aquí, desde la Villa Hermosa Camaná, a todos ustedes. Queremos también extender un saludo a nuestras autoridades aquí en el Perú, a nuestro supervisor, nuestro amado pastor Luis Mesa Bocanegra, su familia y todos los oficiales nacionales, pero también a nuestro amado pastor, amén, Josué Ascarrús, su amada esposa, la sierva Edith, que, gloria a Dios, que están en Arequipa. Le extendemos un saludo, pastor, desde aquí, desde Camaná. Gloria a Dios, contentos de poder realizar este culto, amén, hoy día, ¿no? Llevando el mensaje que Dios quiere para todas las vidas. Amén. Y quiero dejar con palabra de saludo a mi amada esposa. Gloria a Dios. Que Dios bendiga también a cada una de nuestras autoridades. Amén. En especial a nuestro pastor Josué Ascarrús y a su amada esposa también. Saludo a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía de su programa Arequipa en Comunión. Hoy estaremos tratando un tema muy importante, sobre todo para estos tiempos, un tema familiar, ¿no? Que lleva como título Familias que vencen batallas espirituales. Así es que no se lo pierdan, manténganse en sintonía e invite a otros a conectarse para que puedan recibir la enseñanza de parte de Dios. Que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Familias que vencen batallas espirituales. Primera parte. Gloria a Dios, porque vamos a hacerlo en 2 o 3 partes, porque es un tema largo. Así que vamos a leer, les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el verso 12 leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor y Dios y nuestro buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder ministrar tu santa palabra. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, tu siervo y mi amada esposa, para poder ser usados por tu ayuda, por tu Espíritu Santo. Y, Señor, que esta palabra que salga de nuestros labios puedan ser de bendición a muchas vidas, Padre. Reprende toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, échalo fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. El tema es familias que vencen batallas espirituales. Gloria a Dios. Sabemos, como dice aquí el verso 12, que nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual. Nuestro enemigo no es un enemigo visible, sino invisible a nosotros, por lo que no podemos simplemente observar su accionar. O sea, no lo podemos ver, pero sí tenemos material de estudio. Amén. Puesto que Dios conoce sus planes y su accionar, amén, de este enemigo que ciertamente se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda y sus demonios, ¿no? Por lo que la única forma de luchar es dependiendo totalmente del Señor. No hay otra manera y además Dios nos ha dejado su bendita palabra para poder estar preparados
para poder realizar esta batalla espiritual. Pues nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra el esposo, no son contra nuestros hijos, sino contra fuerzas superiores a nosotros. Hay que decir la verdad, ¿no? El enemigo es un ser superior, es poderoso al hombre, pero gracias a Dios que es un ser poderoso, pero vencido. Amén. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, como nosotros tenemos una lucha espiritual, entonces, y Pablo también en primera de Timoteo 6:12, no sé si lo puedes leer, primera de Timoteo 6:12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. ¿Cómo lo llama Pablo? La buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Mira, Pablo lo llama la buena batalla de la fe. Muchos lo toman como una lucha mala, que porque el diablo ataca se molestan, que es horrible, que es feo, pero Pablo lo llama la buena batalla de la fe. Amén. Hay que tener también en claro esto, que esta es una buena batalla. Amén. Donde se van a encontrar dos fuerzas. Las fuerzas, o sea, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nosotros estamos involucrados. Amén. Por cuanto somos hijos de Dios, estamos involucrados en esta batalla. No sé si quieres decir algo. Amén. Que también, ¿no?, en esta batalla, es una batalla que no solamente hablamos de una simple pelea, sino también hablamos de muertes. Claro. Esta batalla, ¿no? Como hay heridos, hay muertes. heridos, hay muertos, ¿no? Pero para eso es que también Dios nos ha dado armas para poder hacer frente a estas batallas o luchas espirituales que nosotros tenemos que enfrentar diariamente. O sea, no es que también estas batallas se convocan de acuerdo a ciertos periodos, ¿no? Sino que son unas batallas y unas luchas diarias, continuas, con el enemigo que se va a levantar de un momento a otro en contra nuestra. Y si nosotros no estamos preparados o fortalecidos en el Señor, vamos a ser como uno más, ¿no? Que vamos a caer o heridos, a veces hasta heridos de muerte, o caer muertos en pleno campo de batalla. Podríamos decir que esta batalla, o hay vencedores y hay derrotados. Sí. Yo no sé en qué lado estás tú. Si estás entre los vencedores o entre los derrotados. Y entender algo, una gran verdad, que con el Señor la Biblia nos da ya la victoria de antemano. O sea, ya por fe somos más que vencedores. Pero a veces es triste que hay creyentes que todavía no pelean la batalla, pero ya están vencidos, se sienten derrotados. Ahí está el problema. Hay muchos que no han enfrentado al enemigo y ya se sienten acabados, derrotados, se sienten débiles, se sienten que ya, o sea, que ya no hay fuerzas para seguir adelante. Además, también la Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. ¿Qué nos dice ahí? Sufre penalidades. No, pero ahí hay algo como buen soldado. Entonces, ¿qué somos? ¿Son nosotros? Soldados de Cristo. Soldados de Jesucristo. O sea, si somos soldados, pertenecemos a un ejército. Ese es el ejército de Dios. Somos soldados y Dios, amén. Tú sabes que en el mundo militar los soldados son entrenados, preparados para la guerra. Así es.
Por lo tanto, también como soldados de Jesucristo, estamos preparados para enfrentar al enemigo. Y ciertamente para enfrentar al enemigo Dios nos ha tenido que entregar armas, porque no vamos a ir a enfrentar al enemigo desarmado, porque si en una guerra los soldados van desarmados, ¿qué sería? Esa batalla, esa guerra sería una pérdida, sería algo inútil. Pero todo soldado se prepara, todo ejército se va a preparar para la guerra. Y Dios nos ha provisto de armas, como también el enemigo tiene armas. Pero hay algo también saltante que dice aquí en el capítulo 2 de Timoteo, segunda de Timoteo, verso 3, ¿no? Como hemos leído. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y mira lo que dice en el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si está hablando de soldado, está hablando de una comparación, ¿no? De la iglesia, del pueblo de Dios, ¿no? Como esos soldados, como el ejército que van a ser entrenados. Pero también, por ejemplo, los que están en el ejército no pueden estar llevando una vida social, ¿no? De una manera abierta. O sea, tragos, mujeres, van a estar ahí, van a estar ahí acuartelados en ese entrenamiento continuo, ¿no? Amén. Allí. Pero acá cuando dice ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida, también hace la comparación con nosotros. Si nosotros somos esos soldados que estamos militando, ¿no? Preparándonos para Dios, no podemos estar también con un pie en el mundo y un pie con Cristo. No se puede. Porque ahí es donde viene el fracaso, viene la caída. Y no podemos dormir tampoco, o cruzar de brazos, porque ciertamente el enemigo no duerme. Así es. El enemigo también, así como Dios nos ha dado armas, también el enemigo va a usar sus armas. Así es, amén. Amén, para hacer caer familias, hogares, matrimonios, personas creyentes. Y hay que entender que cada uno tiene que estar preparado. Hermano cristiano, hermano que amas a Dios, tienes que estar preparado para enfrentar batallas espirituales, para defender nuestras familias. Por eso, en esta hora, vamos a ver algunos puntos. Quizá vamos a ver el primer punto y ojalá que nos alcance el tiempo, porque este tema es muy largo y que Dios nos ayude. Amén. Entonces, el primer punto es, debemos de conocer al enemigo. Amén, al enemigo de nuestras almas. Ahora, ese enemigo común se llama Satanás, que va a querer estorbar la obra de Dios, va a querer neutralizar los planes de Dios. Amén. Él quiere destruir las familias, quiere detener el caminar de los cristianos, va a querer destruir a la juventud y lo está haciendo, está logrando destruir a la juventud, a la niñez, porque él sabe que la niñez es el futuro de una sociedad y si él corrompe a la niñez, corromperá una sociedad entera, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a ver algunos puntos, amén, importantes, conociendo a nuestro enemigo, ¿no? Hay que conocerlo. Bueno, nosotros no queremos exaltarlo a él, más bien reprenderlo, echarlo fuera, pero es necesario que tengamos el conocimiento, porque antes de darle parte a mi esposa, amén, para que vea el primer punto, amén, en Génesis capítulo 1, o capítulo 2, perdón, vamos a encontrar algo importante. Gloria a Dios, nuestro Dios le dice
en el verso 15, y presta atención. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, primero para que lo labrara y lo guardase, lo cuidara. ¿De qué? Si todo era perfecto. Toda la creación era perfecta. No había pecado. No había pecado. Entonces, ¿lo guardase de qué? Yo guardo algo de un ladrón, de un peligro, de alguien que quiera robarme algo, de eso yo me cuido y lo cuido. Entonces, Dios le dice, ¿no? Lo puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, lo cuidara. ¿De qué? Pero si todo era perfecto. Es que ciertamente Dios aquí está haciendo referencia que ya había un enemigo. Ya existía un enemigo. Y ese enemigo era Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, Dios, al poner al hombre para que lo cuidara para que lo labrara y lo cuidara, lo guardase, tuvo que advertirle de la existencia de un enemigo, como Dios lo ha dejado aquí en su palabra, nos habla sobre ese enemigo de nuestras almas. O sea que podemos decir que a Eva no la tomó de sorpresa Satanás. Por eso que esa advertencia y el conocimiento. Está bien, estaban en un periodo de inocencia, pero ya ellos tenían conocimiento. Ciertamente Adán tenía el conocimiento. Claro está, no había un libro escrito porque no había necesidad, porque ellos tenían una capacidad intelectual tremenda. Y la comunión con Dios. Claro, y tenían una perfecta comunión. Todo era perfecto. Así es. Todo, no había nada imperfecto. Ya también hay que entender que Dios lo creó al hombre con la capacidad de poder enfrentar los problemas. Pero se dejó embaucar y se dejó engañar. Porque hay que entender que el diablo es un tremendo engañador y lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a ver algo, a ver qué... En el libro de Isaías, amén, en el capítulo 14, verso 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. ¿Cómo caíste? ¿Cómo caíste? Dice, del cielo. Ahí le da un nombre. Lucero, oh lucero, hijo de la mañana. Lucero en hebreo es Geleel, que quiere decir Lucifer. Y ese es el significado de portador de luz. Entonces, vamos a ver que este ser se llamaba el lucero, lo llamaron el lucero hijo de la mañana. Entonces su nombre es Lucifer, como muchos lo adoran a Así Lucifer. es. Abiertamente, ¿no? Los satanistas. Claro, como el portador de luz. O sea, mira hasta dónde llegó su nombre. Su nombre era un nombre tremendo, un ser tremendo, pero vamos a ver también que este ser que se hace Dios, que se hace pasar por Dios y quiere que se viste de ángel de luz. que lo adoren como Dios, porque siempre fue su sueño y su anhelo. Hay que entender que Dios es un ser increado. Dios es un ser que no tiene
principio ni tiene fin. Así es. La gente se rompe la cabeza diciendo cómo fue creado Dios. No te rompas la cabeza, pues se te va a salir los sesos. Pero quiero decirte, no hay razón para poder decir de dónde salió Dios. Dios es un ser increado, es un Dios eterno. Pero Lucifer, Luzbel, fue un ser creado. Y eso lo dice en Ezequiel. Ezequiel 28. Vamos a ver Ezequiel capítulo 28, 13. a ver si puedes leerlo. En Amén. Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día de tu creación. Entonces, este ser que antes que sea diablo, fue un ser portador de luz. Entonces, eso quiere decir que era un ser, amén, tremendo, hermoso, pero dice, fue creado. Así es. Fue creado, ¿no? En el verso 13 dice, Ajá, para ti y flautas estuvieron preparados para ti en el el día, día de tu creación, o sea que fue creado. Entonces es un ser limitado. Puede ser poderoso porque él pertenece a esa dimensión, ¿no?, espiritual. Puede tener poder, pero tiene sus limitaciones. Y como un ser creado, él no puede estar en todo lado. Él no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnisapiente, no es todopoderoso. Amén. Esos son atributos dados a Dios. Solo a Dios. Solo a Dios. Por eso que Él solamente es un ser que tiene poder, pero que ahí queda nomás. Amén, que ahí queda, que es un ser creado que tiene sus imperfecciones. Gloria a Dios, pero fue perfecto, ¿no? Perfecto eras, dice, hasta que se halló en ti maldad. Vemos también que en el mismo Ezequiel capítulo 28, en el verso 14, nos dice, tú querubín grande protector. ¿Qué era entonces? Grande protector. Era un querubín. Hay que entender que en el reino espiritual hay rangos. En el cielo hay rangos, hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Gloria a Dios, son rangos espirituales. Y el encargado de cubrir la gloria de Dios son los querubines. De estar más cerca. Son los que están cerca de la gloria de Dios. Entonces, qué privilegio tuvo Luzbel Lucero, ¿no? de estar cerca de Dios, Por eso de tener un lugar importante en el cielo. Por eso que tenía luz. Porque no había... Por eso, pero era la luz que irradiaba de parte de Dios, no era de él. Ese es el problema del ser humano. Mira, el ser humano también se llena de orgullo y piensa que él es, y que tiene mucha capacidad, que porque estudió, porque aprendió algo, hasta menosprecian a la gente, esposos que menosprecian a las esposas por su orgullo, y también hay mujeres que menosprecian a sus esposos, hijos que menosprecian a sus padres, porque a veces los padres con tanto esfuerzo le dieron estudios, como ellos no pudieron estudiar, ellos le dieron estudios y se llenan se enaltecen. orgullo. No sé si puedes decir algo. Así es. Se llenan de orgullo y hasta se avergüenzan de sus padres, de su familia, porque a veces ellos no entienden, ¿no? Sobre todo hablando acerca de las personas que no tienen el conocimiento de Dios y mucho menos el conocimiento de este ser maligno, ¿no?, que destruye a aquellos jovencitos que pues en su niñez
en su adolescencia han sido tan sencillos, tan humildes, pero conforme van escalando, ¿no? Van adquiriendo de repente estudios, carreras, trabajos, puestos, se van enalteciendo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a este querubín que fue antes, ¿no? Que a él, como dice, su nombre es el portador de luz, Portador. ¿no? Que portador de luz. Pero no que esa luz era de él, Claro, sino que por el hecho de estar cerca de esa gloria de Dios, que él tenía, él es la verdadera luz. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Por tener esa verdadera luz, pues esa luz de Dios era la que irradiaba sobre él. Pero él pensaba que esa luz era propia. Por eso en su orgullo se envaneció y pensó que era él. Y al pensar que era él, entonces él también pensó que él podía ser uno de los que pudieran estar también sentados ahí en aquel trono, ¿no? No, pero acá dice, ¿no? En Isaías capítulo 14, verso 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Y ahí dice: levantaré mi trono. O sea, él anhelaba un trono. Sentarse ahí. Y dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. O sea, él no dijo seré igual, porque él sabe, el diablo sabe que el Señor lo reprenda. Amén. Que nunca va a ser igual que Dios. Amén. Él solamente: quiero parecerme, seré semejante al Altísimo. Para recibir la gloria. O sea, él lo que quería, pero él anhelaba un trono. Por eso dice aquí: levantaré mi trono. O sea, él anhelaba un trono. Él quería, amén, sentarse en un trono como rey, como señor. Entonces, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? Querer ser semejante. Entonces, su pecado fue lo que dice en el capítulo 28, verso 17. A ver, léelo. De Ezequiel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Cuál fue su pecado? Para que miren en ti la multitud de tus maldades, el orgullo. El orgullo. Por eso cuán terrible es el orgullo, la soberbia. Y entender algo, que Dios detesta el orgullo. Amén. Dios aborrece el orgullo. Por eso la Biblia dice que Dios mira de cerca al humilde, atiende, pero al orgulloso lo mira de lejos. Por eso que también Dios humilló a Nabucodonosor. Por su orgullo. ¿Qué dijo él? Todo esto lo hice yo con el poder de mi fuerza. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una bestia. Se fue a comer pasto hasta que le vino, la razón le fue de vuelta. Y ahí es donde él reconoció que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. El orgullo es un pecado que destruye al hombre, que destruye a la familia. Por eso que hay mucha gente que no quiere buscar a Dios, por su orgullo, porque se enaltecen, se ensoberbecen. Gloria a Dios. Y aquí en el capítulo 1 de Romanos dice: pues habiendo conocido a Dios, verso 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se enorgullecieron, se creyeron
y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, profesando ser sabios, se hicieron necios. El orgullo te arruina, te destruye. Hay que entender que no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, es Dios el que tiene todo lo tiene en control. No sé si quiere decir algo más. También poder decir que el orgullo es un veneno que mata el alma. Así es. Sobre todo cuando uno conoce al Señor, tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento, por ejemplo, de este ser maligno, que fue eso lo que lo destruyó. Por eso nosotros hasta en la iglesia tenemos que cuidarnos, ¿no?, del orgullo, aun cuando tenemos cargos, aun cuando nos nombran, aun cuando dicen nuestro nombre. Entonces hay que tener humildad y cuidado con el orgullo, porque tú puedes hasta darte la bendición, Dios, de que puedas cantar bonito, puedas tener un talento, ¿no?, y entender que ese no es tuyo, que todo es de Dios, ¿no? Escuchaba decir a una persona, ¿no?, que decía todo lo bueno, no, todo lo que veas en mí bueno es de Dios y todo lo malo es mío. Es tremendo. Entonces, para no darle lugar al orgullo, porque el orgullo es un bicho que cuando uno menos se da cuenta, sobre todo cuando uno se descuida, se mete. Porque hasta el más sencillo, lo digo sin menospreciar, hasta el que vive en una chocita así de esteras, de paja, tiene orgullo, ¿no? Es una obra de la carne que uno tiene que cuidarse, sobre todo los que estamos en la iglesia. El Señor nos dice, no, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que ser como nuestro Maestro, como Jesucristo, no como el enemigo, porque el orgulloso siempre va a acabar mal. Dios siempre lo va a humillar, porque eso Dios también abomina, ¿no? Una de las cosas que Dios abomina. Acá dice en Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero dice los ojos altivos. La altivez, la soberbia, el orgullo son pecados que Dios aborrece. Amén. Y un caso, un predicador que se había preparado había estudiado teología y preparó el mensaje y fue a un templo, o sea, fue enviado para que diera un mensaje y se preparó con un tremendo mensaje, un estudio bíblico. Entonces él, en su capacidad intelectual, porque tenía capacidad, entonces subió al altar, amén, o sea, con cierto aire de grandeza, como diciendo, esto yo lo doy. Pero cuando se paró en el púlpito, dice, se le nubló la mente y se olvidó su mensaje. Y predicó, pero ya a duras penas, porque se le fue todo y se bajó con la cabeza agachada. Y una hermanita de la congregación le dijo, pastorcito, si usted hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Entonces, él subió con aires de grandeza porque pensó que por su sabiduría, por su inteligencia, era grande. Y hay que considerar que la soberbia, el orgullo, hace a la persona superior a otra. Así es. O sea, te cree que tú eres más que otro. Lo humilla, lo humilla. Me pasó un caso también de una hermana, ¿no?, de la iglesia nuestra, que bueno, ella era una hermana fiel, ¿no? Dios veía todo ello, ¿no? Dios es el que ve los corazones. Apoyaba, buscaba a Dios. En su casa teníamos un anexo también. Pero ella hablaba mucho de sus hijos, con orgullo.
Ay, que mis hijos son los mejores, que los vecinos tienen siempre que dar cuenta que mis hijos, tus hijos son tranquilos porque tus hijos son los mejores, cómo los has criado. Y yo la veía que ella hablaba con un cierto, ¿no?, aire De grandeza. de grandeza, de orgullo, ¿no?, en su corazón. Tu esposo también, que tu esposo es un buen esposo, que como trabaja, que es un hombre fiel, un hombre esto. Entonces yo la veía, yo le decía, bueno, hermana, hay que darle gracias a Dios, todo tenemos que agradecerle al Señor porque solamente es Él quien lo hace, ¿no? Pero yo la veía con ese aire y en eso también nosotros tenemos que cuidarnos, primeramente delante de Dios. Amén. De no ostentar y hablar, ¿no?, con ese orgullo, con esos aires. Y Dios tuvo que tratar con ella porque finalmente lo que pasó fue que el esposo realmente no era lo que ella decía o lo que supuestamente las personas decían, sino que era un tremendo adúltero, ¿no? Así es. Los hijos, uno también fornicó, el otro ya no quiso saber nada con Dios, la otra también. Entonces todo se desbarató por el orgullo. Por eso Así si es. nosotros como madres, como esposa, estuviéramos viendo esas buenas bendiciones que Dios está dando, es para humillarnos más, para darle gracias a Dios, hasta para orar por los hijos de las hermanas sin estar criticando o estar tratando con mis palabras de humillar, ¿no?, como diciendo los míos son mejores que los tuyos, sino que más bien darle gracias a Dios, porque si no fuera por el Señor, nuestros hijos tampoco pueden cambiar, solamente es Dios quien les puede dar su experiencia, ¿no? Dios tenga misericordia. El orgullo es el que mata, como un niño ese que limpian carro. Dice que le decía a uno que iba con su auto que tenía lunas polarizadas y le decía, oiga, dice que le decía, y el hombre no le hacía caso. Al otro día, oiga, lo llamaba y no le hacía caso. Cuando de repente el niño cambia de forma de llamarlo y le dice, doctor, le dice. Y cuando el hombre escucha que el niño le dice doctor, baja la luna de su auto para recién hacerle caso porque le estaba diciendo doctor. Y le dice el hombre, ¿y por qué? Y como dice, ¿y cómo? El niño le pregunta por... No, el hombre le dice, ¿no?, doctor. Y el hombre pues arrogante lo atiende porque le está hablando como él quiere, como el hombre orgulloso, ¿no? Y el hombre pues creo que le pregunta, ¿no?, acerca de que ¿por qué me dices doctor? Y él le dice, no, el niño le dice, no, es que ahora a cualquier pelagato se le dice doctor, le dice, ¿no? Entonces, ahí como que le dio duro a su ego. Por eso es que cuidado con el orgullo, ¿no? Amén. Y vemos también en el capítulo 12 de Números, ¿no?, el caso de María y Aarón, que hablaron mal, ¿no? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová y ¿no ha hablado también por nosotros? El orgullo. Entonces, y lo oyó Jehová, por eso hay que tener cuidado. Y entonces Dios lo hirió, porque de quien salió esa primera, o sea, la que habló fue María, por eso que le vino la lepra, porque fue orgullosa y movió al otro, Aarón, que era un blandengue, lo movió para que... Entonces se llenaron de orgullo, Coré también. Por eso que cuando hay orgullo hay rebelión. Claro, el caso también de David, cuando mandó censar al pueblo, ¿no?, para saber cuántos él estaba encima de ellos gobernando. Y Dios también se enojó y mató a miles de personas allí, ¿no? O sea, el orgullo es letal y aún si podemos decir, el orgullo impide que muchas esposas no perdonen a sus esposos. También. Y también muchos esposos no quieran pedir perdón. Destruye los O hogares. sea, el orgullo destruye, porque el orgullo lo que va es hacer que las personas se distancien. Por eso, ¿por qué se dividen los hogares? Por el orgullo, ciertamente. Porque ninguno de ellos da su brazo a torcer. Piensan en sí mismos, en su propia felicidad, en sus propias... O sea, en su ego. Cada uno por su lado. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Y el pecado que entró en Luzbel
fue ciertamente la soberbia, ¿no? Y ya lo demás, lo que él hizo, como dice la Biblia, por la multitud de tus contrataciones, ¿no? Y tus pecados, Múltiples. o sea, hizo ya pecado ya, porque del orgullo se desencadena todo. Así es. Ese es un gusano, es un bicho, es como podríamos, es un gusano que entra y O que peor que el virus. es peor que el coronavirus, es peor y puede ser hasta letal. Y ¿sabes qué? También, hoy en día, generalmente los divorcios se dan por incompatibilidad de caracteres. Por el orgullo. O sea, no se entienden, no se comprenden. Y no es porque tanto se entienden o se comprenden, sino como tú decías hace unos instantes, porque ninguno de ellos, por el orgullo que hay, ¿no? Por el orgullo y podemos decir también, hay mucha, aparte del orgullo, siempre hay ese egoísmo, ¿no? Ese egoísmo. Entonces, eso hace también... El orgullo va acompañado con el egoísmo. Claro. Entonces, eso es lo que hace de que no haya ese entendimiento, que no lleguen a ese acuerdo y siempre van a estar chocando, como dice, en peleas, en discusiones, en desacuerdos. Entonces dicen, no, entonces, por esa causa, entonces... incompatibilidad nos vamos a divorciar por incompatibilidad de caracteres, porque no nos comprendemos, no nos entendemos y todo. ¿Por qué? Por su mal proceder, por darle lugar a su orgullo. Porque yo creo que si al menos uno de ellos dejara el orgullo a un lado y se humillara, ¿ven? O reconociera o pasara por alto, ¿no? Aquellas situaciones, entonces yo creo que se evitarían muchas separaciones, muchos divorcios y muchos hijos también. Amén. Se les evitaría tanto dolor, tanta tristeza y sufrimiento al criarse en un hogar monoparental, donde solamente va a estar la madre como cabeza, ¿no? Como padre y madre, como siempre decimos, para esos hijos. Entonces se evitaría tanto dolor, pero mira lo que puede llegar a causar el orgullo y lo que está causando hasta el día de hoy. Por eso hay muchos jóvenes que dicen, no, yo me caso, pero si me sale mal, me divorcio, ¿no? Ese es afuera, para los que no conocen a Dios, pero en Cristo, ¿no? Y lo que está haciendo es traer abajo el diseño original de Dios, el matrimonio. Así Por eso es. que hay mucha gente que ya no quiere casarse. Por eso ya no ven el matrimonio como algo hermoso. Solamente cuando viene Cristo es que un joven puede decir, quiero casarme, Claro. y quiero hacer un hogar. Igualmente la mujer, pero si el mundo que vive en pecado no les importa el matrimonio. Por eso que hay muchos matrimonios completamente destruidos. Aquí la Biblia dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, o sea, fue un ser hermoso. Amén, pero se enalteció, se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Pero él no pudo con el Señor, porque Dios es más poderoso que él. Amén. Él hizo sus múltiples contrataciones, pero dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, él hizo política en el cielo. Comenzó a hablar mal de Dios, porque eso es el diablo. Sí, habló mal de Dios, lo hizo quedar mal a Dios, porque esa es una de las características de él. Pero él, sin embargo, quiere quedar bien. Por eso que él, por sus pecados, por su orgullo, fue arrojado del cielo, fue expulsado del cielo. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 12? Puedes leerlo, Apocalipsis 12, del 3 al 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo,
y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que fue expulsado. Pero como él hizo política, se llevó la tercera parte de los ángeles. Terrible. Gloria a Dios. Por eso el orgulloso divide. Y el que divide va a jalar gente. Va a querer jalar gente. Lo hizo Coré con Datán y Abirán. Y muchos lo han hecho, aún en nuestros tiempos. Amén. Fueron de nosotros, se dividieron y jalaron gente, porque solos no quieren irse. Quieren jalarse a lo que más puedan. O sea, porque cuanto más gente tienen, más poderoso se siente. Claro, esa es la característica del divisionista, ¿no? Del orgulloso, del divisor. Y yo creo que del orgullo se desprenden todos esos pecados, ¿no? Esos pecados del egoísmo, de la división, de la falta de humildad, ¿no? De todas las obras de la carne, de ahí se desprende todo ello, ¿no? Gloria a Dios. Mira, dice aquí en el capítulo 19 de Salmos, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque el orgullo lo lleva a la rebelión contra Dios y a la rebelión en el hogar, la rebelión familiar, la rebelión en las iglesias. ¿Por qué? Porque el orgullo destruye. Y así como Luzbel fue arrojado del cielo, así muchos los orgullosos serán arrojados. Por eso hay que tener cuidado con este gusanito del orgullo que se mete, no respeta edad, no respeta y se mete para destruir, para arruinar, para acabar. Así que vamos a ver ahora el accionar de este enemigo. Estamos conociendo primero, antes de desarrollar, estamos desarrollando el tema, pero antes vamos a ver, queremos conocer. Pero quería también enfatizar que muchas veces es triste poder ver a creyentes que son orgullosos. Eso es horrible. Es triste poder, y lo más tremendo es que no lo reconocen. Por más que Dios les habla, por más que de repente el pastor, como el hombre de Dios que los conoce, ¿no? Les pueda hablar, les pueda aconsejar, no lo reconocen. Y aún siendo así, lejos de ser una bendición en el hogar, tampoco puede ser un buen esposo, tampoco puede ser un buen padre, porque cuán importante, amén, es tener la humildad, porque un padre orgulloso jamás va a pedirle perdón a sus hijos cuando de repente se equivoca. Así es. Un padre orgulloso jamás va a reconocer frente a su esposa si se equivocó también, porque el orgulloso tiene aquella característica que no se equivoca, que es perfecto, como se creía Lucero. Entonces nosotros tenemos que cuidar ello, reconocerlo, y a veces hasta para reconocerlo tenemos que, a veces hasta tenemos esa lucha para poderlo hacer hasta delante de Dios a solas, no de una manera pública, sino esa lucha para hacerlo delante de Dios y decirle: sí, Señor, reconozco que yo soy orgulloso, ¿por qué? Porque nosotros decimos no, pero en el fondo uno entiende que está eso. Entonces, para que tú seas libre de ello y Dios pueda ayudarte, el primer paso es reconocer delante de Dios, para que sea Dios quien te ayude y saque esa epidemia, saque ese virus que es más letal, como decía el pastor hace unos instantes, es peor que el coronavirus, que mata, que destruye. Y hay mucha gente que puede estar en la iglesia, pero ya está muerta. Así es. Hay que cuidarse. Vamos a ver ahora cuál es el accionar de este ser maligno
que fue perfecto, que fue creado, que fue hermoso, pero que se corrompió y que luego se llamó diablo Satanás. Amén. Se convirtió en enemigo de Dios, enemigo adversario de Dios, opositor de Dios, y ha ido destruyendo a la raza humana. Entró con engaño, destruyó y arruinó al ser humano. Y aquí nos dice en el capítulo 12, en el verso 10, dice de Apocalipsis 12, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que vemos que el accionar de Satanás es ser un acusador, un fiscal que está detrás. Y hay que entender, cualquier error, él va y se queja ante el Señor. Tú hiciste algo y se va y se queja ante Dios. Y va a decir, oye, mira fulano de tal, mira fulana de tal. Y es un tremendo acusador. Y acusa a los cristianos. Así es. Es un acusador, un tremendo chismoso. Justo era lo que yo le decía hace unos instantes en el devocional a mis hijos. Les compartía, ¿no?, que el enemigo lo primero que va a hacer es ofrecerte los deleites de la vida, ofrecerte el pecado, ¿no? Como que no es nada, como que es inofensivo, que es que no es dañino para tu alma, para tu comunión con Dios. Te lo va a ofrecer, te lo va a dar y va a insistir en ti. Entonces, cuando tú lo aceptas, ¿no?, es decir, como dice la Biblia, ya uno cae en esa tentación, cae en las redes del diablo. Entonces ahí inmediatamente, después que te estuvo insistiendo, te estuvo allí hablando hasta con palabras suaves, haciéndote entender de que eso no era malo, entonces inmediatamente levanta el dedo acusador para acusarte y decirte caíste, pecaste, ¿no?, y hacer sentir mal, culpable. O sea, él mismo tienta y después te acusa. Así es. Qué malo es. O sea, te engaña, caes y luego va y te acusa delante de Dios y te hace quedar mal. Por eso hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera en el nombre del Señor. Y vamos a ver en el libro de Job, capítulo 1, en el verso 6 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que eran los ángeles, que son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. O sea, este se cuela, porque también la Biblia dice que él se viste como ángel de luz. Pero Jehová lo reconoce, aunque, como dice ese dicho, aunque el mono se viste de seda, mono queda. Gloria a Dios. Y aunque él quiera pasarse de vivo, pero Dios lo reconoce. El mismo perro. Y dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira, comienza ya a acusar. Él usa palabras para acusar. Él va a acusarte. A veces un error que tú cometes y va a querer hundirte. Y se va a acusarte delante de Dios. Pero gracias a Dios. Quisiera que leas Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os Aleluya. escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tremendo. Entonces, si el diablo, que el Señor lo reprenda, es ese acusador, ¿qué nos dice entonces aquí Juan? Que tenemos abogado. Que si hay un acusador, gloria a Dios, iglesia, hay un abogado que es Jesucristo, quien nos defiende. La Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Dice en Timoteo que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro abogado. Te sientes acusado, el diablo te ha acusado, quiero decirte, Jesucristo es nuestro abogado. Él nos defiende. Amén. El diablo puede acercarse a Dios y decir, mira, Daniel hizo esto, pero Jesús le dice, Padre, pero yo morí por él en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre. Él vive para siempre. Amén. Entonces tenemos un abogado quien nos defiende, quien puede defender tu causa, mi amado hermano. Amén. Para que solucione tu problema familiar, para que solucione tu hogar que está a punto de destruirse, porque ciertamente, como también vemos uno de sus accionar, la Biblia lo llama ladrón, y lo encontramos en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Adelante, mi amor. Gloria a Dios. Bueno, el diablo también es comparado, amén, como un ladrón. El ladrón que hace daño, el ladrón que roba la felicidad, que mata, amén, el amor, los sueños, destruye los hogares. Ese es el diablo que ha venido, amén. Por eso qué importante es que usted pueda escuchar este mensaje, esta enseñanza, para que usted pueda cuidar su hogar, amén, y con este conocimiento, entonces usted pueda vencer y estar preparado para estas batallas espirituales, porque es un enemigo que no lo vemos, amén, pero que está ahí para poder tratar de destruir, de robar lo que nosotros con ese anhelo, con ese deseo, con ese buen deseo, queremos que nuestro hogar marche bien, que nuestro hogar tenga la felicidad. Pero a veces es triste que hay muchos jóvenes que se juntan, que forman un matrimonio, pero que si no tienen allí en cuenta a Dios, no van a poder luchar. Por eso que son matrimonios que duran poco. Así es. Porque fácilmente entra el ladrón para robar, para destruir, para matar. Por eso los separa. Y esos hijos muchas veces sufren tantas consecuencias porque no están los padres a su lado. Jóvenes presos del vicio, presos de la droga, del alcohol y de tantas cosas que ofrece el mundo y el mismo diablo. Pero cuando hay este conocimiento de Dios, entonces vamos a estar preparados para hacer frente a esta guerra, para hacer frente a este ladrón, ¿no? Porque como también el Señor da la enseñanza, cuando el ladrón va a entrar a la casa, uno se prepara con un palo para darle un palazo, como dice, ¿no? Hablando en esos términos, pero para evitar ese robo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evitar ese robo? Pero estamos hablando de un ser espiritual que no lo vemos. A través, amén, del acercamiento a Dios, a través de la oración, encomendando nuestras familias en las manos del Señor, nuestra propia vida, para que el enemigo no destruya nuestro hogar. Por eso qué importante es que nosotros vengamos a Cristo, para que tengamos la vida, amén, y la vida en abundancia, y el enemigo no entre a nuestros hogares, el enemigo no entre a nuestra familia para robar a nuestros hijos, para llevarse a nuestros hijos. A través, amén, del acercamiento que tengamos con Dios. Por eso este enemigo en su accionar es un ladrón. Entonces, como ladrón, hurta, roba, mata y destruye.
pero va a destruir al hombre, va a destruir a nuestros hijos, nuestras familias. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por este ladrón? Amén. ¿Cuántos hombres, mujeres vienen a pedir consejo? Mi hogar está destruido. ¿Cuántos han escrito a través de los comentarios? Mi hogar se ha desintegrado, mi hogar está destruido, porque vino ese ladrón a robar, vino ese ladrón a quitar los sueños. Nadie se casa para ser un infeliz. Nadie se casa para que su hogar se destruya, se divida. Uno se casa porque quiere alcanzar felicidad, se casan con sueños, con anhelos, pero este enemigo los destruye, los roba, lo hurta. Amén. Mata esa felicidad, esa dicha. Entonces, el diablo ha venido a matar, robar y a destruir, pero gracias a Dios la Biblia nos dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, como dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo vino a robar, vino a hurtar, Jesús vino a devolverte lo que el diablo te robó. Amén. Satanás vino a matar tus sueños, matar tus ilusiones. Jesús vino a darte vida. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado arruina al ser humano, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. El diablo te destruyó, destruyó tu matrimonio, hizo que tu mujer se vaya con otro, hizo que tu esposo se vaya con otra. Gloria a Dios. Hizo que tus hijos estén en la droga, en el alcohol, en la delincuencia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Seguir llorando sentada, sentado en tu desdicha, en tu dolor? ¿Seguir llorando? No. Ven a Jesucristo. Él tiene la solución a tu problema. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Por eso, si el diablo vino a destruirte, la Biblia dice que Dios ha venido a devolverte lo que el diablo te destruyó, lo que el diablo te arruinó, lo que el diablo te quitó. Jesús vino a devolvértelo. Aleluya. Él quiere devolver tu hogar. Él quiere rehacer tu matrimonio. Sí se puede. Si hay gente que te dice que no se puede, yo te digo en el nombre de Jesús, sí se puede. Con Cristo todo es posible. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el que hace muchos milagros. Y en esta hora quiere hacerlo con tu hogar, con tu vida. No sé si quieres añadir algo. Solamente decirles que con Cristo hay una vida que nos ofrece, una vida de felicidad, una vida de gozo, de paz, de sosiego, no solamente en tu vida personal, sino para tu familia. Si bien es cierto que tenemos que pagar un precio para que uno a uno de nuestros familiares pueda venir a los pies de Jesucristo y obtengamos esa completa felicidad, pero está la esperanza y la promesa de Dios. Que yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Y en esta tarde, esa es la vida que Cristo quiere darte. Ábrele tu corazón, déjalo entrar. Y quizás eres creyente, te has descuidado, te has apartado. Esta palabra es para ti. El Señor te dice, déjame entrar. Yo quiero devolverte la vida. Aquella vida que el diablo te robó, que el diablo te quitó. Yo te la quiero devolver. Deja ya de seguir escuchando las acusaciones del diablo y destruyendo más tu vida y apartándote más de Dios. En esta tarde es el tiempo de acercarnos a Dios de todo corazón. Hable tu corazón. Él está ahí para escucharte. Gloria a Dios. Queremos dejar, amén, quedarnos allí y el próximo programa seguir con la segunda parte. Amén. De seguir conociendo ahora las artimañas de Satanás. Quiero quedarme aquí, pero no irme sino antes oramos por ti. Tienes una petición, tienes una necesidad, tu hogar está destruido. Quiero decirte, hay solución para ti.
Estás perdido, el diablo te engañó, te acusó, el diablo te enredó en estas cosas del mundo. Siendo tú creyente te apartaste y hoy estás viviendo un tormento en tu casa. Dios quiere salvarte. Dios quiere devolverte lo perdido. Quisiera hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que tú nos has dado en esta hora. Te rogamos que tú bendigas esta palabra y que llegue a cada vida. Señor, mira cuántos hogares destruidos, cuántos matrimonios, cuántas hermanas, cuántos hermanos sin paz, sin gozo, sin esperanza. Padre mío, por favor, haz un milagro. Haz un milagro en cada corazón. Rompe cadenas, destruye toda obra del diablo. Tú has venido a deshacer las obras del diablo. Tú has venido a destruir al diablo, las obras de Satanás. Señor, mira cuántas peticiones, cuántos hogares, cuántas familias el diablo ha destruido, jóvenes en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, hogares, mujeres que dejaron su hogar, huyeron con otro hombre, hombres que dejaron su matrimonio y se fueron con otra mujer. Tú puedes hacer el milagro. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú pongas tu mano sobre cada una de esas vidas. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga y con nosotros será hasta nuestro próximo programa. No te lo pierdas. Viene la segunda parte, familias que vencen. ¿Cuál? Que vencen batallas espirituales. Quedamos en la segunda parte que es para el próximo programa. Dios te bendiga. Gloria a Dios.